Aló, Carlos. Aló, Jaime. Hola, compañero. Sí, sí, lo estoy llamando para que me confirme que hoy día tenemos la grabación. Sí, hola compañero, estamos jugados, vamos con la grabación. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A todos los que nos siguen en nuestro programa, Los Observadores Internacional, con la participación del profesor Jaime Gajardo Orellana, expresidente nacional del Colegio de Profesores de Chile, y quien les habla, el profesor Carlos Garcés Hernández. En esta ocasión vamos a realizar un análisis de la situación que aún está en proceso del conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel. Eh, ¿Cómo está, compañero Jaime? Aquí estamos, muy bien. Gusto saludarlo y saludar a todos y todas nuestras seguidoras y a la gente que nos escucha en esta plataforma. Bueno, el tema de la guerra de Irán versus Estados Unidos e Israel sigue eh, con mucha crudeza, ¿ya? A un bombardeo que hace Israel, Estados Unidos a Irán, hay una respuesta inmediata y así están. Lo que sí está claro es que antes aparecía Israel como invencible, pero hoy día ya no es tan así porque el domo de hierro ha sido sobrepasado y de 100 misiles, 40 llegan a terreno, ¿ya? Entonces es una situación muy dramática ahí tanto en la población iraní como en la población israelí. Ahí los pueblos están sufriendo. Ahora, Irán eh, ha planteado 15 condiciones para entrar a conversar, o sea, para entrar a conversar, para recién dar inicio a una negociación. Una de ellas, yo recuerdo algunas, no todas las condiciones, es que se deben de retirar todas las bases norteamericanas que están en el sector del Medio Oriente, ¿ya? Dejar operar claramente en el estrecho de Hormuz, ¿ya? Que ningún soldado norteamericano pise terreno iraní, ¿ya? Y que además eh, todo el tema de eh, crear la bomba atómica ya no debe haber más cortapisa porque los propios iraníes, el gobierno dice, mire, si hay una cosa que nos ha quedado clara en esto, que la única forma que nos respeten es teniendo armas nucleares. Por lo tanto, eso no se negocia ni está en la mesa de las conversaciones. Y otras condiciones más, o sea que son bastante duras. Eh, Ahora Estados Unidos, Trump ha seguido una línea exitista de decir que el ejército iraní ya está quebrado, que prácticamente tienen ganada la guerra, que están diezmadas las tropas iraníes, y ese ha sido su discurso. Y que además dice que se suspenden las acciones hasta el 6 de abril. O sea, no va a haber como una pausa, ¿ya? Pero esa pausa es unilateral, es solo de Estados Unidos, Israel. Iraní no reconoce eso porque eso no se ha conversado ni se ha negociado. O sea, no hay tal pausa, ¿ya? Y todo lo contrario, los ataques iraníes se han intensificado estos días con esta política de saturar los bloqueos a los misiles y los drones que se disparan desde suelo iraní. Ahora, ¿por qué ha declarado esta sesión, esta detención de las acciones militares? Porque
han tenido que retirarse, han tenido que eh, entrar a reconsiderar. Ellos dijeron, no nos movemos de las bases militares que tiene Estados Unidos en Irán y en la cercanía de Irán. Sin embargo, han tenido que mover sus bases porque eh, han sufrido ataques severos por parte del ejército israelí, muchos misiles. Entonces, están como una retirada media mediatizada, pero no le ha salido el tema como ellos se lo habían trazado, los objetivos que se habían propuesto Estados Unidos e Israel. O sea, en otras palabras, los 40.000 soldados que se hablaba que ya estaban preparados para desembarcar en territorio iraní, bueno, eso ya no va a ser ahora, o sea, sería después del 6 de abril. Entonces ha tenido que ir entregando eh, eh, concesiones a Estados Unidos, especialmente esto de ya no van a aterrizar estos días las tropas, no hay una suspensión de actividades. O sea, en otras palabras, no le ha ido bien a Estados Unidos e Israel en esta guerra, mirando varios aspectos y se ha parado bien en una estrategia muy acertada por parte de Irán. Incluso más, en el caso del estrecho de Hormuz, que es un punto clave de conflictividad, Irán ha hecho un llamado y le ha dicho, mire, todos los que quieran eh, que no estén apoyando a Estados Unidos y quieran ustedes eh, ser neutrales, hagamos un convenio y pueden pasar sus barcos con petróleo, con todo. Menos, por supuesto, los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, ya también esta medida van aislando a Estados Unidos y no eh, tienen todas las ventajas que aparecían inicialmente. Y por supuesto también hay que reconocer que en este caso Rusia o los países grandes están apoyando a Irán. No lo hacen abiertamente, pero sí le entregan informes, sobre todo de inteligencia, porque en eso tienen muy perfeccionado los rusos, sobre todo con los espías satelitales y le han dado datos dónde se encuentra, dónde están, y eso ha significado un revés para los gringos, porque le han bombardeado bases que no tendrían por qué bombardearlas. Sin embargo, con la inteligencia rusa que se le ha pasado a los iraníes, han podido hacerlo. De tal forma que se le ha puesto muy cuesta arriba a Estados Unidos e Israel, a pesar de el exitismo y a pesar de que ellos han sido muy triunfalistas por la prensa y han informado, sobre todo la prensa occidental, como que eso ya es una cuestión de día y que Irán tendría que caer sí o sí. Y no es tan así. ¿Ya? Y de hecho, pueblos alrededor de Irán, como Irak y otros, le han manifestado su apoyo y se han puesto a disposición para hacer una causa común con la República de Irán. ¿Qué le parece, mi estimado Carlos Garcés? Efectivamente, Irán durante 20 años se preparó para este conflicto. Estados Unidos está viviendo, si continúa esto, un segundo Vietnam, donde los iraníes Mm. aprendieron de muchas cosas. Aprendieron, por ejemplo, en la guerra contra Irak, que de la guerra contra Irak y de la guerra de Estados Unidos con Irak, una de las cosas que más sacaron lección fue que si el mando centralizado era uno solo, eso generaba el descalabro total de todo el ejército, como le ocurrió al ejército iraquí. Entonces lo que hicieron ellos, descentralizaron su fuerza en muchos células, digamos, a través de todo el territorio, y cada una opera de manera independiente. Por lo tanto, eso también es lo que permitió que lo que pensaba Estados Unidos, que al descabezar con esos misiles que mataron al líder supremo y a otras personas, no significó la rendición, que eso es lo que apostaban ellos. La apuesta de Estados Unidos fue descabezar y hacer una guerra rápida. Ya estamos en un mes de que comenzó el conflicto, ¿ya? Y Estados Unidos, digamos, está complicado, ¿ya? Las declaraciones de Trump son contradictorias, especula, según ellos, Irán está, digamos, quiere hablar, quiere negociar,
Y bueno, hay muchos elementos muy importantes que hay que tener en cuenta porque Irán no es una guerra avión contra avión, portaaviones contra portaaviones, es una guerra asimétrica. Y los iraníes, como herederos del gran imperio persa, de manera muy inteligente, lo que tienen es bajo la superficie de su terreno montañoso una serie de, digamos, hangares y donde ellos construyen los misiles, ¿no es cierto? Unos misiles que comparado con los que tiene Estados Unidos son mucho más económicos, los drones, estos drones suicidas, ¿ya? Entonces, y una de las cosas que, digamos, más significativas de los últimos acontecimientos fue el ataque a Diego García. Diego García es una isla que está en el Océano Índico, que, que lograron los iraníes enviar un misil a una distancia de más de 4.000 kilómetros. La inteligencia norteamericana no tenía conocimiento de que los iraníes tenían capacidad para enviar un misil a esa distancia. Y eso significa 4.000 kilómetros desde Irán, alcanza hasta el centro de Europa, Francia, Italia. ¿Ya? Entonces, los iraníes, de una manera muy inteligente, ¿no es cierto?, han desarrollado esta guerra, han planificado esta guerra, ¿ya? Y han hecho de que Estados Unidos no pueda salir del, del, del pantano donde se encuentra y comienza a hablar Trump diciendo, no, si ellos quieren hablar, pero no quieren porque no tienen líderes, porque le hemos matado a todos sus líderes, pero ahora me entregaron a mí un regalo que no sabemos qué es lo que es, diciendo que ellos están dispuestos a negociar, cuando los iraníes no están dispuestos a nada. O sea, ellos, usted habló de los 15 puntos, la verdad que los 15 puntos son los que le puso Estados Unidos. Los iraníes tienen 5 puntos para el cese del fuego. Primero, retiro de todas las tropas de Estados Unidos, garantía de que no van a ser atacados nuevamente, ¿ya? Y que en el estrecho de Hormuz ellos tienen que tener control sobre eso, ¿ya? Entonces, bueno, eh, llevamos, como les digo, ya casi un mes de enfrentamiento y los norteamericanos, no, la verdad que Trump cada vez dice una cosa, después dice otra, especula, trata de tener esta alza del precio del petróleo que obviamente no es terriblemente difícil de parar, incluso hay un estudio de que dicen de que se especuló con eso cuando Trump salió a hablar de que sí, que iban a conversar y hubo unos movimientos por ahí de ventas de futuro de petróleo muy sospechoso que alguien por ahí agarró un montón de plata especulando con esto, ¿ya? Y bueno, yo creo que definitivamente la guerra la está ganando Irán, por mucho que puedan decir que no, ¿ya? Y el equilibrio, digamos, en el Medio Oriente, después de esto, ya no va a ser lo mismo. Israel ha sufrido una devastación gigantesca que en los medios occidentales no se dice porque hay una censura absoluta de todo el daño que ha causado la artillería y la misilística, digamos, de los iraníes. Imagínense que ellos todavía están lanzando misiles y no han enviado todo lo que tenía, porque ese misil de los 4.000 kilómetros cuadrados es algo que no lo tenían los norteamericanos. Ahora, el portaaviones, ¿cómo se llama? Lincoln, también tuvo que ir de ahí porque o lo alcanzó un misil o según ellos dicen que tuvo un desperfecto, qué sé yo, y digamos, está con un problema, ¿ya? Pero en este momento la situación para Estados Unidos es compleja, el tema del petróleo se transformó el arma de destrucción masiva de Irán, es así respecto a la economía mundial. Y bueno, acá en Chile estamos viviendo las consecuencias de eso por las malas decisiones de este gobierno que aplicó, amparándose en eso, una situación de un alza, pero exorbitante del precio de la benzina, cuando en otros países se ha hecho todo lo contrario. Se ha tratado ¿cómo se llama?, de atenuar ese impacto que podía tener el alza del precio del combustible en la población. ¿Qué le parece, compañero? Así es. Bueno, lo claro y lo concreto es que no hay diálogo. No hay diálogo en este minuto. Y además, el gobierno iraní ha sido muy tajante en términos de las condiciones que se deben cumplir para empezar a dialogar, para empezar a conversar. Esa es la verdad. Claro, Ha influido mucho esto de que cuando estaban conversando en otro país, no me recuerdo, un país de Europa, eh,
las comisiones tanto de Irán como de Estados Unidos e Israel, eh, en esas mismas reuniones empezaron a enterarse de que estaban bombardeando y atacando a Irán. Mm. Entonces es como que yo lo llamo a usted a conversar, pero eh, lo golpeo por atrás, al descampado. Entonces hay una desconfianza absoluta y eso es difícil en estos momentos mientras no decante más todo este conflicto. ¿Y qué va a pasar además con el conflicto global? Entonces no hay diálogo y eso es muy preocupante porque esto puede ir escalando, involucrando a otros países, puede generar un colapso generalizado. Bueno, y la famosa temida Tercera Guerra Mundial, porque realmente sería desastroso, pone en peligro la especie humana y eso nadie lo quiere. Esperamos, ¿ya? Ahora, también está el colapso que se está produciendo en la economía global, ¿ya? Producto de esta guerra que estaba escalando, porque tal como decíamos en otra conversación, ¿quién paga todos estos costos, las crisis, los millones de dólares que se gastan en la guerra, lo que cuesta un misil, lo que cuesta un dron? Es el pueblo. Entonces, Estados Unidos hace recaer ese peso en Latinoamérica, con impuestos, con aranceles especiales, promoviendo gobiernos que sean muy afín a la línea de Trump y al final son los pueblos los que pagan los costos de todo eso y se puede producir un colapso económico global que sería desastroso. Ahora, en este cuadro, tal como te señalaba, se tomaron medidas aquí en el país con respecto al alza del petróleo y la benzina, que es bastante significativa. Esto va a ser una escalada también y va a tener un efecto dominó en la economía chilena. Pero es algo que ellos han dicho, estas alzas son producto de la guerra. Ahora, efectivamente, la benzina, el petróleo ha subido en todas partes del mundo. Eso no hay vuelta que darle. Pero Chile podía postergar, poder tomar algunas medidas extraordinarias como un subsidio, que ellos quitaban el subsidio para eh, apoyar sobre todo a la economía más emprendedora. Y se está comprando, el país compra el petróleo en Ecuador, Brasil, tengo entendido, y otros países, que no es En China. precisamente el Medio Oriente, en China, perdón, que no es precisamente el Medio Oriente. Por lo tanto, eh, los valores, lo que eh, eh, son los costos de lo que se trae a Chile, debe ser muy similar a lo que eran antes, ¿ya? No, no nos cabe duda. Lo que pasa es que ahí, como se retiró el subsidio, ¿ya? Para ese famoso mecanismo de estabilización de los precios, eh, eh, se recarga el peso en el ciudadano de a pie, el ciudadano que anda en vehículo y que necesita su vehículo. Pero los grandes empresarios, los magnates, los extraordinariamente ricos a través del transporte, del petróleo, no pierden un peso, ¿ya? Esas grandes distribuidoras, esas grandes compañías que traen petróleo de China o de Venezuela, o, perdón, de Brasil, y lo traen a Chile, ellos están con sus ganancias aseguradas. Y eso es lo injusto de todo este proceso, porque si hay un mayor costo, ese se hace caer en la ciudadanía. Y eso es terrible, una cuestión de extrema injusticia y que no puede seguir ocurriendo hoy día en nuestro país y es por el malestar que existe y la inmensa conmoción que causó todo esto, porque eh, se vislumbra ya que al final quien paga es la gente y no los grandes empresarios en este tipo de crisis. ¿Qué le parece? Efectivamente es así en estas grandes crisis y en una crisis que la verdad que es el prolegómeno de la crisis mundial que está viviendo el sistema capitalista en su periodo tardío. Esa es la situación que tenemos entonces, estimado Jaime, en esta nueva etapa de esta gran guerra
Irán usa Israel. Efectivamente, lo concreto que está ocurriendo es que Irán ha intensificado los ataques, hay más, han recrudecido, mejor dicho, los ataques, y esta tregua fundamentalmente ha sido unilateral, ¿ya? Por parte de Estados Unidos versus Israel. O sea, Estados Unidos e Israel, ¿ya? Eso es lo concreto. Y no hay diálogo, no hay conversaciones. Y el tema está ahí absolutamente vigente y por supuesto con una ventaja por parte de Irán porque ellos logrando imponer sus condiciones. Fundamentalmente con esto del estrecho de Hormuz, donde países europeos y otros se han plegado a acuerdos con Irán y claro, ellos están dejando pasar a los que no actúan en contra de ellos o apoyando a Estados Unidos. Y, y eso también le crea muchas dificultades a Estados Unidos. Se ve más aislado en todo este proceso y el futuro y cómo van a salir de este embrollo no va a ser fácil para los norteamericanos, para el gobierno de Norteamérica. Esa es la palabra, la frase correcta. El régimen, Y como le gusta aquí, decir a ellos. claro, y aquí surge el gran desafío para la humanidad, para todos los movimientos sociales, las organizaciones trabajadoras y trabajadores, al mundo progresista, al mundo de la humanidad, de involucrarse en esto y hacer parte suya esto de trabajar por la paz y que cesen estas hostilidades porque al final es un gran costo para el pueblo, para la ciudadanía, para la gente de a pie, como se dice. Ahora, esto al final eh, significa que hay que enarbolar con mucha convicción y fuerza de todos los partidos demócratas que existen en el mundo, o democráticos, en términos de que se respete el derecho internacional, que se respete la Carta Fundamental de Naciones Unidas, que se respete la soberanía del pueblo y la autodeterminación de los pueblos y cesar con el imperialismo, que es la fase superior del capitalismo, en la que hoy día hay un imperio que está en debacle, que está cayendo, pero que se aferra con todo lo que puede para sobrevivir y no abrirse a que hoy día ya el escenario internacional es muy distinto al que conocíamos meses o años atrás, donde operaba la ley del más fuerte. Estados Unidos así es, deshacía con la determinación de muchos gobiernos y cuando un gobierno no acreditaba ante los gringos, ante Estados Unidos, sencillamente pasaba a ser un enemigo de ellos, como el caso de Venezuela, Cuba y otros más. Por lo tanto, he ahí eh, la gran cruzada, el gran desafío de asumir la lucha por la paz y el antiimperialismo. ¿Qué le parece? Así es, lamentablemente aquí a lo mejor vamos a tener una pequeña discrepancia, pero yo creo, compañero Jaime, que eso del derecho internacional y todas las buenas intenciones que podían tener las Naciones Unidas, la verdad, aquí han quedado sepultadas. Porque aquí lo que está ocurriendo es la ley del más fuerte, o sea, aquí no hay respeto al derecho internacional, no hay respeto aquí se aplica la ley del más fuerte simplemente, y las Naciones Unidas, ¿qué? Las Naciones Unidas no tienen ningún rol. O sea, ¿cuál ha sido se reúne el Consejo de Seguridad, el poder de veto lo aplica Estados Unidos a su conveniencia, no se puede hacer nada. Entonces, la verdad que hay que romper con eso porque la verdad que un nuevo orden internacional implica una nueva relación entre los estados, los países y los pueblos. ¿Ya? No podemos seguir con esta anarquía que impone, con esta ley del más fuerte que impone el imperialismo norteamericano, que como usted muy bien dijo es un imperio en decadencia. Pero los imperios y las bestias cuando están heridas son las más peligrosas. Por lo tanto, hay que hacer un llamado, ¿no es cierto?, a la solidaridad de los pueblos,
Imagínense usted lo que pasa en Cuba, que un país pequeño que está completamente acorralado por esta bestia insaciable, ¿ya? Y que no le permite, digamos, a ese pueblo conseguir su autodeterminación. Así que esperemos que después de esta guerra las cosas cambien y que Estados Unidos deje de ser el sheriff del mundo, que ya no lo es, ya hay naciones como Irán que le han dado cara, ¿ya? Y que le van a seguir haciendo, porque el destino de la humanidad no puede estar entregado a, a las fluctuaciones de la bolsa o a los intereses y los grandes eh, negociados de una élite decadente y depravada como es la que administra Estados Unidos. Perfecto, muy bien. Bueno, saludar a todos nuestros auditores, la gente que nos sigue por las redes. Esto va a ser difundido y creemos que estos análisis, este espíritu crítico, esto de mostrar la otra cara de la moneda, lo que nos está diciendo la prensa occidental, es muy importante para la objetividad y la buena información de la gente. Bien, nos estamos ¿Estamos, viendo compañeros? en otra oportunidad. Recuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, dar me gusta, para que así el algoritmo haga que esto se vaya conociendo mucho más. Muy bien, un saludo, un abrazo a todos los que nos ven a través de las redes. Nos vemos, que Saludos, estén muy bien. igualmente.